Por favor, oren para que la garganta me deje predicar esta mañana. Amanecí con una tos terrible. Pero bueno, Padre, gracias. Te damos que esta mañana bendecimos tu santo nombre. Señor, y te pedimos que esta mañana nos abraces con tu amor. Nos abraces con tu misericordia, Señor. Y llene nuestros corazones de tu presencia, Señor. Gracias porque hoy podemos, Señor, declarar que no somos nada, que no somos nadie, si tú no estás con nosotros, Señor. Gracias porque abrimos los ojos esta mañana por causa de tu voluntad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu gloria se manifiesta en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos hijos suyos, que somos amados, Señor, y que todas las cosas, Señor, de nuestra vida te pertenecen a ti en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos todo honor y gloria, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas con libertad esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si abrazas a la persona que tienes a tu lado y le dices, Dios está en ti y Dios te ama con amor eterno? Amén. Wow. Wow. Magia, gloria. Bien, bueno, esta semana, la semana antepasada, un joven de la iglesia me sorprendió con un comentario. Me dijo, así me dijo, voy a abrir comillas, me dijo, me contaron que tú antes eras malo. Eso me dijo. Me contaron que tú antes eras malo. Y yo tuve el impulso de defenderme, ¿no? De decir, no, sí, claro, antes del Señor y no sé qué, pero no me dejó hablar. Y me dijo, ¿tú eras malo? O sea, me hizo el énfasis en la pregunta, ¿tú eras malo? Y yo le dije, ¿sabes qué? Porque en ese momento el Espíritu Santo habló a mi corazón y mi respuesta fue, sí, yo era malo. Es más, sigo siendo malo. Porque la palabra dice que solamente hay uno bueno y ese es Jesús. Y yo es que tuve esa intención de defenderme, porque todos tenemos esa intención de defendernos alguna vez, si nos hacen una pregunta o un comentario como ese. Nosotros no queremos que nos llamen así. Pero ciertamente la Biblia dice de que no hay ninguno bueno. El único es Jesús. Es el único bueno que existe. Y podemos decir también que todo lo bueno que pueda haber en nosotros no es de nosotros, sino es por causa de Cristo Jesús. Si en algo hay bondad en ti, si en algo hay algo que exaltar de ti, algo que la gente pueda reconocer de ti, quiero bajarte de la nube esta mañana y decirte que eso no es por causa tuya, sino es por causa de que Cristo vive en tu vida. Amén. Es la única razón por la cual nosotros podemos decir que hay algo bueno en nosotros. Y me encanta porque entender eso nos ayuda a entender de que la gloria de Dios en todo momento está manifestándose. Y aún se está manifestando en tu vida y en la mía. Aún se está manifestando a través de nuestras vidas. Y el domingo pasado que arrancamos esta serie, y nos hablaba John Esteban de esa osadía que tuvo Moisés de decirle al Señor, muéstrame tu gloria, después de que el Señor le había dicho a Moisés de que él era de su agrado, que lo conocía por su nombre. Entonces Moisés no quiso como quedarse allí como que, ok, yo te agrado, tú me conoces por mi nombre, y se atrevió, porque esto es un atrevimiento. Moisés se atrevió a decirle, Moisés se atrevió a decirle al Señor, muéstrame tu gloria. O sea, es decir, muéstrame el esplendor de tu presencia. Muéstrame todo lo grande que tú eres. Muéstrame la majestuosidad tuya. Y mis amados, ninguno de nosotros estamos preparados para eso. Pero la respuesta de Dios para con él le dijo, te voy a mostrar mi bondad. Haré pasar mi bien delante de ti. Y de esa manera, tal vez filtrada y suavizada, Dios le mostró su gloria. Entonces quiero decirte esta mañana que todo lo bueno que tú puedas reconocer en la vida es la manifestación de la gloria de Dios. La poca bondad o mucha bondad que pueda haber en tu corazón es la manifestación de la gloria de Dios. Porque nosotros no podríamos ver de frente
la gloria de Dios porque nos moriríamos allí. O sea, ninguno de nosotros estamos preparados para ver a Dios de frente. Eso es como, qué sé yo, imagínate pararte frente al sol. La Biblia dice que Él es el sol de justicia. Entonces ni tú ni yo estamos preparados para eso, pero Él entonces dice, ok, voy a hacer pasar mi bondad delante de ti y de esa manera tú vas a poder conocer mi gloria. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente, acompáñame allí. Romanos 1:20 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Este texto nos está diciendo que si hay una forma de conocer a Dios, es a través de su creación. Porque cuando tal vez tú te paras, no sé, te paras, ¿a cuántos les ha pasado que han ido, no sé, al eje cafetero, han estado en alguna de estas regiones que tú ves esos paisajes esplendorosos y tú dices, Dios tiene que estar aquí? ¿Les ha pasado eso? O de pronto están delante de un árbol, de estos árboles que son gigantes, robustos, y tú dices, wow, o sea, qué majestuosidad, o estos animales inmensos. Ey, Dios tiene que estar allí, dice uno, ¿cierto? Porque es una forma en que Dios se revela a través de su naturaleza. Es más, cuando tú ves a alguien que es bueno, alguien que tú dices, esta persona es como tan buena, es tan chévere, tú dices, Dios tiene que estar en esa persona. Y ahí es cuando nosotros vemos la gloria de Dios manifiesta a través de su creación. Y eso es lo que se llama, porque este es uno de los rasgos del carácter de Dios. Y eso es lo que se conoce como inmanencia. La inmanencia de Dios es Dios revelado a través de su creación, entendiendo que Dios está en todas partes. Pero ojo, Dios no son todas las cosas. ¿Sí me hago entender? Su poder y su deidad se manifiestan a través de cualquier cosa de la naturaleza, de toda su creación. Pero Dios no está en todas esas cosas. Es decir, tú no puedes decir este árbol es Dios, pero tú sí puedes decir ese árbol está manifestando a Dios, porque Dios está en todos los lugares manifestando su poder y su deidad. Esa es la inmanencia de Dios. Y me encanta entenderlo de esta manera, porque cuando tú entiendes que Dios está operando en todas partes y a través de todas las cosas, sin ser esas cosas, porque Dios está dentro y está afuera, podemos entender que Dios está dentro de ti, pero tú no eres Dios, tú no eres Jesús. Pero Dios sí se está manifestando a través tuyo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender de que tenemos una tremenda responsabilidad. Y es manifestar la gloria de Dios. Y además que la gente pueda ver esa manifestación de la gloria de Dios. Así que si hay un lugar donde tú puedes buscar la gloria, es en ti mismo. En ti mismo, en tu corazón y en el corazón de la gente que te rodea puedes buscar su gloria. Porque, insisto, lo poco o bueno que nosotros tenemos está manifestando la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se manifestaba a través del esplendor. Eso es lo que se llamaba la Shekinah de Dios. Es decir, era la manifestación del poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés abrió el Mar Rojo? ¿Han leído ese pasaje? La Biblia dice que un viento solano estaba soplando desde la noche anterior y el viento abrió el Mar Rojo. Ese viento es la Shekinah de Dios. ¿Se acuerdan que cuando iban en el desierto, la Biblia dice que había una nube que los cubría en el día? Esa era la nube de la gloria, esa era la Shekinah de Dios. Y también había una columna de fuego que también los cubría del frío de la noche y además los separaba del resto de los pueblos. Porque esa columna estaba allí puesta en la mitad de ellos dos. No permitía que el pueblo, que los egipcios los alcanzaran. Esa era la Shekinah de Dios. También se acuerdan cuando Moisés tiene este encuentro con la zarza ardiente. Esa es la Shekinah de Dios. En el Antiguo Testamento así era como se manifestaba, de una manera tremendamente esplendorosa. Pero en el Nuevo Testamento, la manifestación más poderosa de la gloria de Dios está encarnada en la vida de Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Quiero que me acompañen allí. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice:
Estoy leyendo la versión Reina Valera. Dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el Nuevo Testamento, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, se manifestó a través de Jesús. Y todos los que vieron caminando a Jesús aquí en la tierra pudieron decir, ese es el Padre, esa es la gloria, esa es la Shekinah de Dios. Pero aquí viene lo más interesante, mis amados. ¿A dónde vive Cristo hoy por hoy? Vive dentro de nosotros. Y esa es la inmanencia de Dios. Él vive dentro de ti. Quiero que lo comprendas por un momento. Toda esta majestuosidad, y voy a volver a leer este versículo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, es como si en la persona, en la persona de Jesús, toda la sustancia de Dios fue contenida. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el Verbo. Y en el Verbo fueron hechas todas las cosas y todas las cosas que están sustentadas por Él. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él cargó todo el pecado del mundo en sí. O sea, yo quiero que por un momento te lo imagines. Imagínate el pecado de esta mañana. No sé qué pecado cometiste esta mañana. El mal pensamiento que tuviste, no sé, la pereza que también es un pecado. Cuando no te querías levantar y pensaste, ¿será que sí voy a la iglesia o no? Arrepiéntete, pecador, porque estabas pecando esta mañana por pereza. Todos esos pecados, los que tú cometes con toda la voluntad o sin voluntad, todos esos pecados los cargó Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, imagínate el sol, el universo completo en la persona de Jesús contenido y todo ese poder viviendo ahora dentro de ti. ¿Lo puedes comprender? O sea, yo sé que la mente humana no nos da para comprender ese tipo de cosas. Pero si de alguna manera pudiéramos tocar esa realidad espiritual, quiero que entiendas que la gloria de Dios vive dentro de ti. Esa es la inmanencia de Dios. Y esa gloria se manifiesta en nosotros y se manifiesta también a través de nosotros. Ojo, nosotros no somos Cristo, nosotros no somos su gloria, somos simples vasijas de barro frágiles, pero contenemos la gloria de Dios. Y teniendo y conteniendo la gloria de Dios, Dios quiere hacer una obra maravillosa en nosotros para que de nuestro interior puedan correr esos ríos de agua viva. Amén. Ahora, como la gloria de Dios se puede ver en nosotros, necesitamos entender cómo ocurre este proceso en cada uno. Este proceso de la inmanencia de Dios en nosotros. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 28 está descrito el proceso de la inmanencia de Dios. Y vas a entender esta mañana cómo Dios hace para que su gloria se pueda manifestar en tu vida. Dice Hechos 17, 28, dice, pues en Él vivimos. Está refiriéndose a Jesús. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Aquí está hablando el apóstol Pablo y te voy a dar contexto. El apóstol Pablo está en Atenas. Y en Atenas, que eran unos grandes pensadores y todo lo demás, él empieza a predicar la palabra de Dios allí en la sinagoga que hay en Atenas. Pero él se da cuenta que ellos son bien religiosos, que tienen una cantidad de altares y de dioses y una cantidad de cosas. Y entre los dioses que tienen un altar, y ese altar le llamaron al Dios desconocido. Así le llamaron. Tenían tantos dioses que tenían uno que le llamaron al Dios desconocido. Y cuando Pablo empieza a hablarles de Jesús,
y empieza a hablarles de la resurrección de Cristo y todo esto que yo les acabo de comentar en este momento, ellos como que les entró en reversa eso, porque ellos eran pensadores. Ellos no podían entender de que estuviera hablando de un Dios que se manifestó en carne, que además resucitó de los muertos. Y entonces algunos rechazaron eso, pero otros le dijeron, ven, cuéntanos un poco más de eso, porque queremos entenderlo. Y el apóstol Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen tantos dioses. Incluso ese que tienen allí, al Dios desconocido, ese Dios desconocido, ese que ustedes no conocen, ese es el Jesús del que yo les estoy hablando. Ese es el Dios que tiene todo el poder. Y dice en el versículo 24, allí en el mismo capítulo 17, en el versículo 24 dice, Él es el Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él. Él es el Dios que sustenta todas las cosas. Ese que ustedes no conocen, ese que es el Dios inmanente. Pero ellos no podían entender lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Y entonces en el versículo 28 le dice estas tres cosas en las que podemos encontrar la gloria de Dios implícita en nosotros y transformadora en nosotros para efectivamente demostrar que la inmanencia de Dios hace que esa gloria esté en la vida de cada uno de nosotros para poder luego expresarla. Y dice, en Él vivimos. Y quiero mostrarte esta palabra en el original griego, lo que significa. La palabra vivimos en el original griego es la palabra sao con Z. Sao. ¿Han escuchado la expresión Zoe? El Zoe de Dios es la vida espiritual, la vida divina de Dios. Pero cuando hablamos de Zoe estamos hablando del sustantivo. Pero cuando hablamos de la palabra Sao, aquí estamos hablando del verbo, estamos hablando de vivir. Mientras Zoe es vida, Sao es vivir. Y dice la palabra, en Él vivimos. La pregunta del $1.000.000 esta mañana, ¿realmente vivimos para Dios? ¿Realmente tú vives en Dios? Y esto tiene que confrontarnos porque el apóstol Pablo está diciendo, hey, en Él vivimos. Y esta mañana cuando te levantaste, tienes que entender que fue por la voluntad de Dios. Y tienes que entender que esta mañana estás aquí sentado y vives y respiras porque así Dios lo quiso. Porque en Él vivimos. Porque si Él no estuviera en nosotros, simplemente la palabra dice que Él lo sustenta todo. En Él todo está sustentado. Él sustenta la vida, Él sostiene este universo. Y por eso me encantó, por eso me encantó esta imagen. Porque esto describe la inmanencia de Dios. En su mano está el universo, en su mano está tu vida y la mía. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros vivimos para Dios? ¿Realmente nosotros cuando nos levantamos en la mañana decimos, Señor, esta vida que yo tengo, te la dedico? Esta vida que yo tengo, Señor, quiero entregártela a ti. ¿Será que cuando tú caminas y cuando vas al trabajo estás diciendo, sabes qué? Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero que la gente vea en mi vida tu vida. Que yo sea un reflejo de tu gloria. Que no tenga otro sentido mi vida sino vivir para ti, agradarte a ti, hacer tu voluntad. Y yo sé, mis amados, que eso es un estándar bastante alto. Porque nosotros normalmente nos levantamos y vivimos para nosotros mismos. ¿Cuál es tu primer pensamiento en las mañanas? No sé, el recibo que tienes que pagar, la tarea que tienes que cumplir, la diligencia que tienes que hacer, el gusto que te quieres dar. Y aún hablamos de esas cosas y decimos, uy, Señor, yo hoy quiero, esta semana quiero, yo deseo, Padre, yo te pido. Y para nosotros Dios normalmente es un cajero automático al que le pedimos nuestros deseos. Pero ¿qué tal si por un momento pensamos, Señor, qué tal si ahora yo vivo para ti? Y ahora es más bien, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué pides que yo haga? Eso es vivir para Dios. ¿Cuántos estamos viviendo para Dios? Porque si tú quieres que el Dios inmanente se manifieste a través de tu vida, necesitas poder decir, Señor, vivimos en ti. Amén. Lo segundo que dice allí, en Él nos movemos. Wow. Y esto me impactó tremendamente. La palabra griega aquí para movernos o movemos es la palabra kineo, de donde viene la palabra kinestesis, movimiento. Pero es tremendo porque esta palabra quiere decir en el original griego, quiere decir agitar, conmover,
quitar, remover. Voy a volverlo a decir. Esta palabra quineo está hablando de agarrar un árbol y remecerlo, removerlo, agitarlo para poder quitarle. ¿Se acuerdan lo que hemos estado diciendo todo este tiempo? Que tenemos primero que quitar todas esas cosas que impiden que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 26 y 28 dice, Hebreos 12, 26 y 28 en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora, escúchame, ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo a la tierra, sino también los cielos. Eso significa, versículo 27, que toda la creación será agitada, removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Ese quineo de Dios en nuestras vidas es que Él nos remueve para quitar todo aquello. El movimiento que tal vez está manifestándose en tu vida en este tiempo. Que tú dices, cuando uno dice es que se me está moviendo el piso o esta situación me movió el piso. Ese es el quineo de Dios. Pero me encantó mucho más esta connotación. Además de agitar, conmover, quitar, remover, la palabra quineo significa promotor, promover. O sea que Dios te mueve para luego promoverte. Amén. Es decir, no vas a poder conocer la siguiente gloria si primero no se quita, no se remueven las cosas que necesitan ser removidas. Entonces, si Dios está moviendo tu vida para poder ser promovido, dale gracias al Señor por eso. Porque todo el movimiento y la revolución y el temblor que hay en tu vida es porque Dios te quiere llevar al siguiente nivel y te quiere promover. Y yo pensaba, mis amados, que la iglesia misma está siendo movida para ser promovida. La iglesia está siendo movida de lugar. ¿Sabes por qué? Porque necesita moverse, necesita quitar las cosas que no estaban bien para poder ser promovida. De lo contrario, no podemos ir a ese nivel. Y nosotros que estuvimos esta semana en el local que estamos viendo, y me voy a atrever a contarles esto. Es un local el doble de grande de este. Y estábamos allí y oramos. Estábamos con un equipo, habían de los intercesores de comunicaciones, había parte del equipo. Los pastores estábamos allí. Nos paramos en el púlpito de ese lugar. Veíamos la grandeza. Wow, Señor, este lugar es bien grande. Vamos a necesitar buen aire acondicionado aquí. Pero ¿sabes qué? Pensábamos estando allí para venir a este lugar es venir a un nuevo nivel. Todo lo que tú estás haciendo, Dios, todo lo que estás removiendo, Dios, todo lo que estás sacudiendo, Dios, es porque nos vas a promover. Ayer tuvimos una reunión con la contadora de la iglesia y la semana pasada nos reunimos también con el comité financiero de la iglesia y Dios está ajustando fichas, claves y cosas. Y Dios está removiendo, arrancando cosas de nuestra vida. Y yo quiero aún que tú recibas esta palabra para tu propia vida. Si Dios te está moviendo es porque Dios te quiere promover. Así que no le tengas miedo a que Dios está haciendo temblar los cielos y la tierra y está tomando el árbol y lo está remeciendo. Porque todo lo que es movible se tiene que caer. De lo contrario no vas a poder ir al próximo nivel de gloria. Amén. Y termina diciendo, en Él existimos. No solamente en el Señor vivimos, no solamente nos movemos, sino que en Él existimos. Y esta palabra existimos es la palabra esmen, no ex con X, no exmen, no, sino esmen con S. Y quiere decir simplemente somos. Habla de identidad. Habla de lo que nosotros somos en el Señor. Y lo primero que vino a mi mente fue la palabra que está en Romanos capítulo 8, que dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. En Cristo somos más que vencedores. Y se acuerdan, hace un tiempo, hace como un año,
Dios me daba una ilustración con respecto a esto que somos en Cristo. Y el Señor me decía, nosotros somos como Tony Stark. Pero cuando tenemos el traje de Tony Stark, somos Iron Man. Entonces cuando nosotros como simples criaturas débiles, cuando estamos en Cristo, entonces sí somos más que vencedores. Porque Iron Man, a diferencia de Thor y a diferencia de todos esos superhéroes, el tipo es un ser humano. Pero cuando está metido en ese traje, se convierte en uno de los héroes más poderosos que hay. Bueno, imagínate, si esto pertenece a la ficción, ahora nosotros, como simples humanos, somos débiles, somos frágiles, somos tontos, somos torpes, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo nosotros realmente tenemos el potencial para hacer cualquier cosa. En Cristo nosotros podemos vencer cualquier enemigo, cualquier circunstancia. Y en Cristo nosotros podemos manifestar la gloria de un Dios omnipotente, de un Dios omnisciente, de un Dios inmanente que no nos cabe a nosotros en la cabeza ni en el corazón. Quiero que entiendas que esta mañana existir en Dios, movernos en Dios, realmente es porque Dios está queriendo que a través de nuestras vidas su gloria se vea, su gloria se manifieste. Y si estás pasando, insisto, por una circunstancia difícil, Dios quiere llevarte a ese nivel. Pero no lo va a poder hacer si primero no hace este proceso contigo. Si primero no aprendes a vivir en Él, si primero no te mueves en Él, si primero no existes en Él y fundamentas tu existencia en Dios. Porque en tus propias fuerzas, yo te puedo asegurar que estás cansado. Y era lo que el Espíritu Santo me decía esta mañana. Hay algunos que están cansados. Yo mismo estoy cansado. Porque hay algunas cosas que hemos estado haciendo en nuestras fuerzas. Porque hay algunas cosas que nosotros nos paramos y batallamos y voy a hacer un ayuno y pataleo y no sé, y pongo los pies y declaro y decreto y eso en tu fuerza no funciona. Y a veces lo que tenemos que hacer es descansar, como dice el Salmo 46:10. Y tenemos que reposar en Dios y decirle, sé tú, porque es en ti, no en nosotros. Señor, sé Dios. Y descansar en Dios no es fácil. Y para los que somos necios y somos así atolondrados y acelerados, que queremos hacer toda nuestra fuerza y que somos además orgullosos, es mucho más complicado. Pero cuando nosotros descansamos en Dios y dejamos que Él crezca en nosotros, entonces Él se fortalece en nuestra debilidad. Entonces en nuestra debilidad podemos decir, fuerte soy, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque solamente a través del movimiento que Él está haciendo procesa nuestra vida para quitar todo lo que nos sirve. Para que permanezca lo que Él quiere que permanezca en tu vida. Y sabes, yo pensaba en eso porque a veces las partes que Dios quiere que permanezcan en ti son tan pocas. Es más lo que se puede desechar de tu propia vida que las cosas que pueden permanecer. Y no le tengas miedo a eso. No le tengas miedo a la poda de Dios. No le tengas miedo cuando Dios está con una lista grande de cosas que quiere quitar de ti. Porque tal vez te has arraigado a ellas, pero no las necesitas, aunque lo creas. Porque son las que te estorban. Son las que no permiten que vayas al siguiente nivel. Así que mientras estás pasando por esta prueba y por este movimiento, Dios lo que está haciendo es purificar tu vida. Y lo está haciendo porque Él quiere que su inmanencia a través tuyo sea reflejada en el nombre de Jesús. Que en tu debilidad tú seas fuerte no por tu propia causa, sino por Él en el nombre de Jesús. Y voy a traer una ilustración y con esto termino. Esta ilustración yo la he dado en otros momentos. Y los que se vieron la película La Cabaña, ¿se acuerdan de esa película? Los que se vieron esa película de La Cabaña me han escuchado decir que hay una escena que para mí pagó la película. Fue la mejor escena de todas de esa película. Y es cuando ellos cruzan el lago. Él tiene la cita con la sabiduría y cruzan el lago corriendo juntos. Y él tiene su cita con la sabiduría y bueno, y toda la revelación que ahí viene. Pero cuando vienen de regreso, él intenta correr solo a través del lago y no puede, se hunde. Y mira hacia atrás y se queda mirando a Jesús y le dice, ajá. Y Jesús le responde, ¿no crees que es mejor si lo hacemos juntos? Wow. Para mí esa escena pagó la película.
Porque lo que le quiso decir es que sin mí no lo puedes hacer. Y nosotros a veces creemos, porque conocemos un poquito, tenemos ciertas experiencias, fuimos victoriosos en algunas cosas, ahora ya sé cómo se hace, ya sé que eso es a través de un ayuno, ya sé que tengo que declarar. No, mijo, no vas a poder. Sin Él no podemos. Porque nosotros somos simples vasijas de barro. El poder contenido en nosotros le pertenece a Él y solamente a Él. Y la única manera en que nosotros podemos ser más que vencedores es si seguimos, continuamos, andamos, confiamos en Cristo Jesús. Si no lo hacemos, no podemos hacer nada. Pero si confiamos en Él, caminaremos sobre las aguas. Quitaremos montañas, como dice la palabra, solamente en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar.